juntos compartamos un pasaje de las cartas paulinas. Específicamente es el libro de Efesios, capítulo número 5. Vamos a leer del versículo 15 hasta el versículo número 20. Sí, los niños pueden salir a recibir la enseñanza, gracias. El servicio de sala cuna también está disponible para niños de 0 a 4 años, iglesia infantil de 5 hasta 10 años. Efesios capítulo 5 del versículo número 15 al versículo 20 dice lo siguiente: Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pensemos por unos minutos en el tema los anhelos espirituales del creyente. Cada uno de nosotros queremos tener ciertas cosas, hermano. Es decir, hay anhelos en nuestro corazón. Quizás para alguien en esta mañana su anhelo sea salir del país, conocer algún lugar que ha escuchado que es bonito y pasar quizás allá un tiempo de vacaciones. Alguien más que está acá pudiera decir: mire, lo que yo más anhelo es tener mi casa propia o comprar mi vehículo. Otra persona pudiera pensar: bueno, lo que en verdad a mí me gustaría tener es mi propia familia. Casarme con una joven hermosa, tener 2 o 3 muchachos y vivir una vida de tranquilidad junto a cada uno de ellos. Pudieran seguirse agregando anhelos como terminar la carrera universitaria, anhelos como mejorar en el área financiera, etcétera, hermanos. Aquí el apóstol Pablo nos habla de anhelos, pero el enfoque que él da a nuestros anhelos es en el área espiritual. Y de acuerdo a la enseñanza del apóstol Pablo, cada creyente debe tener 2 grandes anhelos espirituales en su vida. Y en esta mañana vamos a considerar cuáles son. En primer lugar, vamos a hablar que el creyente debe anhelar vivir conforme a la voluntad del Señor. Y en segundo lugar, vamos a considerar que el creyente debe anhelar ser controlado por el Espíritu del Señor. Pensemos en esas 2 divisiones entonces. ¿Cuál debe ser mi primer gran anhelo como creyente? ¿Cuál debe ser su primer gran anhelo como creyente? Bueno, vivir conforme a la voluntad del Señor.
versículo del 15 hasta el 17. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. A veces en el estudio de la Biblia conviene consultar otras versiones que nos dan un vistazo diferente de un pasaje que contiene palabras un poco extrañas. Y hay una versión que se llama Dios habla hoy, que traduce estos mismos versículos con las siguientes palabras. Dice así: por lo tanto, cuiden mucho su comportamiento. No vivan neciamente, sino con sabiduría. Aprovechen bien este momento decisivo, porque los días son malos. No actúen tontamente. Procuren entender cuál es la voluntad del Señor. Aquí se nos habla de los estilos de vida que los creyentes podemos escoger. Porque el apóstol Pablo menciona la palabra andar. Y andar significa eso: seguir un estilo de vida. Y hay dos opciones a tomar, a considerar en cuanto a cómo podemos vivir. Dice el apóstol Pablo que los creyentes pueden vivir como necios o pueden escoger vivir como sabios. Entonces acá se nos pide, hermanos, se nos pide vigilar nuestro comportamiento. Se nos pide vigilar nuestra manera de vivir. Es decir, de que tenemos que tener cuidado con lo que sale de nuestra boca. Tenemos que tener cuidado con lo que miran nuestros ojos. Tenemos que vigilar aquello que entra a nuestros pensamientos. Tenemos que considerar con prudencia las decisiones que vamos a tomar. Tenemos que tener cuidado en las relaciones que establecemos, porque esas cosas van a definir si usted y yo vivimos necia o sabiamente. De acuerdo al apóstol Pablo, para poder vivir conforme a la voluntad del Señor, no solo se requiere vigilar nuestro comportamiento, sino también aprovechar las oportunidades. Miren lo que dice el versículo 16. Aprovechando bien el tiempo. Aprovechando bien el tiempo. Hermanos, hemos escuchado quizás en alguna ocasión de que en el idioma griego hay dos palabras para hablar de tiempo. La primera palabra es la palabra cronos. Viene nuestra palabra castellana cronómetro, que tiene que ver con una hora fija, con una hora determinada. En el pasaje que estamos considerando no se usa esa palabra. La palabra que se usa es la palabra kairos, que significa un tiempo indefinido, es decir, una oportunidad. Y aquí se nos habla, hermanos, de aprovechar tales oportunidades. Justamente hoy por la mañana vi a una hermana que iba saliendo de la clase dominical. Y la saludé y ella me comentó: hermano, fíjese que voy a retirarme porque de parte de mi trabajo me están pagando una especialización en San Salvador y tengo que irme. Una oportunidad.
Y Dios brinda a cada persona oportunidades en su vida. Quizá la oportunidad sea de ayudar a alguien en una necesidad. Quizá la oportunidad sea aprender un nuevo oficio o una habilidad. Quizá la oportunidad sea emprender un negocio, formar una buena amistad, testificarle a alguien del Señor. Quizá la oportunidad sea desarrollar su carácter. Hermano, ¿de qué manera Dios me brinda oportunidades para desarrollar mi carácter? Pensemos en una cosa práctica. A veces, hermanos, hay áreas de debilidad en nuestro carácter que necesitan ser moldeadas por el Señor. Y quizás una de las cosas que usted necesite aprender sea la virtud de la paciencia. Entonces Dios le da oportunidades a usted para poder mejorar en esa área. ¿Cómo? A través de personas difíciles. Quizás la persona difícil está allí en su casa, que le hace la vida de cuadritos. Quizás la persona difícil está allí en el lugar de trabajo. Quizás sea su jefe, quizás es un compañero de labores y le hace la vida, hermano, de color a usted. Y usted dice, Dios mío, quita a esa persona. Y Dios dice, no, aprovecha la oportunidad que te estoy ofreciendo, que te estoy brindando para madurar y desarrollar la paciencia. Aprovechemos las oportunidades que se nos presentan. Ahora, hermanos, para vivir conforme a la voluntad del Señor, es necesario poseer discernimiento. Preguntémonos lo siguiente: ¿es posible ser creyente y actuar insensatamente? Sí. Ilustrémoslo con la Biblia. La Biblia nos habla de un creyente llamado Lot. Y Lot era el sobrino de Abraham. Debido a su asociación con el escogido de Dios, con Abraham, Lot fue bendecido. Ahora la Biblia nos dice lo siguiente: que Lot había prosperado en el aspecto material con sus animalitos, había prosperado tanto que hubo la necesidad que se separara de Abraham. Y la Biblia nos enseña lo siguiente: que en su ambición, en su afán de mejorar materialmente, la Biblia nos enseña que Lot se fue para el oriente, en las llanuras del Jordán, aquellas zonas planas, apropiadas para los animales que él tenía. La Biblia enseña que él se fue para el oriente. Y la Biblia dice de que él fue poniendo sus tiendas poco a poco hasta que llegó a la ciudad de Sodoma. Ahora piensen en eso. Eso en Génesis capítulo 13. En Génesis capítulo 14, Abraham tiene que armar a sus criados e ir a una batalla para librar a su sobrino Lot, que había sido tomado cautivo por reyes que habían venido del oriente y se lo llevaban. Entonces Abraham fue, peleó con aquella gente y ganó la batalla. Recuperó a su sobrino y a las personas que vivían en Sodoma. Ahora, hermano, cuando Lot fue rescatado, ¿a dónde creen que volvió a vivir? Volvió a Sodoma. ¿Cómo lo sabemos? Porque en Génesis 18, Dios envía en su misericordia 2 ángeles para que lo rescataran otra vez de Sodoma. Eso es vivir neciamente. Es pasar por experiencias difíciles siendo creyente, es tomar decisiones equivocadas, pero en lugar de enmendar los pasos, seguir las mismas pisadas que van a conducir a la perdición, a la destrucción, a la ruina, a aquella persona. Por eso Jesús dijo lo siguiente en el Evangelio de Mateo: aquel que oye mis palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Vinieron ríos, soplaron vientos y vino la tempestad sobre aquella casa, y dice la Biblia
y cayó, y fue grande su ruina. No, hermanos, en la vida cristiana es necesario poseer discernimiento para entender qué Dios está diciéndonos y qué decisiones debemos tomar para que nuestra vida sea una vida mejor. Ahora pensemos en eso, hermanos, que el versículo 17 dice: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cómo conozco la voluntad del Señor yo? Preguntándole. Y una vez que yo le pregunto, siendo sensible a lo que Dios me muestra. No haga usted el tipo de creyentes que hacen lo siguiente: primero inician las cosas, después están diciéndole al Señor: Señor, bendice lo que he emprendido. Señor, ayúdame con esta persona que tengo acá en esta relación de noviazgo. Es un poco rebelde a tu palabra, pero Señor, ayúdame para que él se convierta. No se comienza así. Se comienza preguntándole al Señor, después se oye lo que el Señor dice, y lo que el Señor determina para nuestra vida es lo que nosotros debemos hacer, porque somos llamados a vivir sabiamente los creyentes. Entonces, hermanos, debemos anhelar vivir conforme a la voluntad del Señor. En segundo lugar, debemos anhelar vivir controlados por el Espíritu del Señor. Versículo número 18 en adelante. Dice el apóstol Pablo: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Es probable, mis hermanos, muy probable, que el apóstol Pablo relacionara el uso del vino con algunas prácticas religiosas paganas de su época. Éfeso era una ciudad corrompida, hermano. Solo miren, a modo de ejemplo. Capítulo 4. Vamos a leer del versículo 17 al 19, para que entendamos el contexto en el cual habitaban los hermanos en Éfeso y comprender mejor la gran necesidad establecida en el capítulo 5 de ser creyentes controlados por el Espíritu Santo. 4:17 al 19. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, los inconversos, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay. ¿Cuál es la causa? Por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con gran deseo, eso significa avidez, para cometer con gran deseo toda clase de impureza. Esa era la realidad de la gente en Éfeso. Un ambiente corrupto, mis hermanos. Entonces, en medio de ese ambiente pagano, inmoral, desordenado, disoluto, el apóstol Pablo habla de que los creyentes debemos vivir controlados por el Espíritu. Fíjense, hermanos, que en esas religiones paganas tenían rituales en los que se incluían las borracheras y las orgías,
para lograr un éxtasis personal. Y que este éxtasis en la mente de esta gente los pusiera en contacto con los dioses. Pablo reacciona ante esta práctica y trata de orientar a los creyentes. Y les dice: no se emborrachen, porque eso conduce a la disolución. Y ustedes pueden entender, hermano, el efecto tan nocivo que traen las bebidas alcohólicas a cualquier persona. Ustedes saben que alguien dominado por el alcohol, una persona violenta. Una persona dominada por el alcohol se conduce al desenfreno, cometen acciones criminales, pierden su sentido, el uso normal de su sentido. Y también una persona bajo el efecto del alcohol hace cosas que son vergonzosas. ¿Saben, hermanos, que hay una de las cosas sencillitas por las que ningún hombre, ninguna mujer debería ser un alcohólico? Es porque llevar ese estilo de vida causa vergüenza a los hijos. Ningún hijo se siente honrado de decir: mi papá es un borracho. Ninguna hija va a sentir en la universidad alegría de decir: mi mamá es una borracha. Ninguno. Entonces Pablo aconseja acá de que eso no sea parte de la experiencia de ningún creyente y en realidad de ninguna persona. Entonces Pablo hace una propuesta positiva. Pablo dice: no hagan esto, pero le dice: hagan lo siguiente. Porque notemos que el Evangelio ofrece una oportunidad para el cambio. El Evangelio ofrece una transformación, una puerta de escape frente a los pecados de la vida. Y gracias a Dios porque existe eso. Porque Dios brinda, a pesar de que uno es un ser pecador, brinda la oportunidad de poder hallar un estilo de vida mejor al que uno ha llevado cuando no conoce al Señor. Y aquí está el versículo 18. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, del Espíritu del Señor, del Espíritu de Cristo, como usted quiera llamarle. Ahora, hermanos, vamos a entrar a un aspecto doctrinal que conviene tocar en este pasaje bíblico. Pablo indica que así como el vino toma el control de la persona y produce cambios notables en su personalidad, de la misma manera o de un modo similar, el creyente debe permitir que el Espíritu Santo controle cada área de su vida y produzca en nosotros un carácter santo. Vamos al punto doctrinal. Pregunta: ¿es la llenura del Espíritu Santo lo mismo que el bautismo del Espíritu Santo? La respuesta bíblica es que no, que ambos son diferentes. Una cosa es el bautismo del Espíritu y otra cosa es la llenura del Espíritu. Vamos a la Biblia. 1 Corintios capítulo 12, versículo número 13. Aquí se nos habla del bautismo del Espíritu, o en el Espíritu o con el Espíritu, como quiera llamarlo. No hay diferencia. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 12, versículo 13. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Digamos algunas cosas que el pasaje enseña. Enseña que el bautismo del Espíritu Santo solo ocurre una vez en la vida, en el momento de la salvación, porque dice: por un solo Espíritu fuimos todos bautizados. El bautismo es también una experiencia común a todos los creyentes.
En el momento de la conversión, cada creyente es bautizado por el Espíritu, porque dice el pasaje, fuimos todos bautizados. Y agreguemos una idea más, de que el hecho de que alguien sea bautizado por el Espíritu no significa necesariamente que su carácter cristiano va a ser transformado. Hoy regresemos al libro de Efesios y notemos las diferencias con la llenura del Espíritu Santo. Vean el mandamiento del Señor. De acuerdo a la enseñanza encontrada en la Biblia, hermanos, el ser lleno del Espíritu es un mandamiento a obedecer. Pablo dice, sed llenos, o como puede traducirse, estén continuamente llenándose del Espíritu. Es un mandamiento. En la Biblia nunca se nos manda a ser bautizados, a buscar ser bautizados por el Espíritu, no. Pero sí se nos manda a ser llenos del Espíritu. La llenura puede ser una experiencia común en la vida del creyente. Es decir, que si un creyente se somete al control del Espíritu, puede cada día de su vida, independientemente de sus circunstancias, vivir una vida controlada por el Espíritu Santo. Y el Espíritu, agreguemos esto, el Espíritu sí, hermanos, cuando alguien está controlado por el Espíritu, su vida da evidencia de eso mediante un carácter cristiano santificado. Dice el apóstol Pablo, recuerdo el pasaje, en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y dominio propio. Cuando un hombre, cuando una mujer, cuando un creyente es alguien controlado por el Espíritu Santo, su vida da evidencias. Ahora agreguemos un pensamiento más. ¿Será cierta la idea de que cuando alguien recibe esa experiencia especial del Espíritu Santo, que algunos equivocadamente le llaman el bautismo, que en realidad es la llenura, uno habla en lenguas y allí se siente el poder, se siente un escalofrío que le baja a uno desde acá hasta abajo y se siente bien emocionado? Fíjese que el apóstol Pablo no permite ese pensamiento. Versículo 19 y 20. El apóstol Pablo hace indicar que la llenura o el control del Espíritu Santo sí es verdad, se manifiesta en la vida espiritual del creyente. Sí, pero no solo allí, pero veamos la vida espiritual del creyente. ¿Cómo? Versículo 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, es decir, cánticos espirituales son himnos de testimonio a los amigos y los otros son himnos de edificación a los creyentes. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Alguien va a decir, mire, esto es en la iglesia. Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Mire, es en la iglesia. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No necesariamente en la iglesia. Pero vean el siguiente versículo. Hermanos, la vida llena del Espíritu Santo se manifiesta en toda área. No se limita aquí al servicio en el templo. Porque dice después, miren, vean la área familiar. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Vamos a ver a las hermanas si están sometidas al Espíritu Santo. Dice alguien, mire, soy una creyente espiritual y el Espíritu Santo a mí me ha llenado, tiene el control de mí. Le pregunto, ¿obedece a su marido? Porque aquí lo dice. Allí dice el versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como conviene en el Señor, en el contexto de la llenura del Espíritu Santo. No sea usted, si no ha venido hoy, pues que no se moleste, pero si ha venido, que se moleste. No sea usted como una mujer que una vez le escuché decir, ¡ah! Dijo,
ese pobre hombrecito que yo tengo en la casa, dijo. ¿Y quién era el pobre hombrecito? Era el esposo. Hombrecito, le decía. Y no se estaba refiriendo que era chiquito de estatura. No. Y el esposo, dice alguien, mire, yo soy un hombre bien espiritual. Viera que ya me gusta cantar en la iglesia y alabar al Señor, ando siempre gozoso, dando gracias. Ajá, versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por él. ¿Y por qué no aguanta a su señora en la casa, pues? Y no dije que está lleno del Espíritu. Y pasa discutiendo. Ay, dicen los muchachos, le hablaron a mis padres, gracias al Señor. También el capítulo 6 es para usted. 6:1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Bueno, dirá, ya trataron a todos menos a mí. Yo soy un empleado. Vaya, vamos al versículo 5, 6:5. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Hermanos, la vida controlada por el Espíritu Santo se manifiesta en toda área, en toda circunstancia, en todo momento. Y se evidencia a través del comportamiento del creyente, de la persona que conoce personalmente al Señor. Entonces Dios desea que estos sean nuestros anhelos. Dios desea de que ajustemos nuestros deseos, nuestros anhelos a lo que Él quiere para nuestra vida. ¿Qué quiere Dios para cada niño, joven, persona adulta que está en este lugar? Dios quiere dos cosas. Dios quiere que usted viva conforme a su voluntad. Y Dios quiere que usted viva controlado por su espíritu. Si usted hace esto, su vida será distinta. Su vida será distinta y será una vida que goce siempre de la aprobación del Señor. La pregunta es, ¿cómo va usted a seguir viviendo? ¿Cómo va a seguir viviendo? Dirá alguien, mire, yo no soy creyente, pero mire, si usted no es creyente, no está viviendo conforme a la voluntad del Señor. Y por eso en esta mañana se le hace la invitación, para que usted escoja el camino de Cristo, el camino del Evangelio, y permita que el Señor transforme su vida. Y usted dirá, pero es que yo sé que no puedo cambiar. Tiene toda la razón. Usted no puede, pero el Señor sí puede cambiar. El Evangelio no es nada de religión. El Evangelio es poder de Dios para cambiar la vida de cualquier pecador que le entrega su corazón a Jesucristo. Le animo con amor para que en esta mañana reciba el llamamiento del Señor y sea salvo. Inclinen su rostro y oramos. Padre celestial, bendecimos tu nombre, Señor, porque tu palabra siempre nos aconseja. Tu palabra siempre, Señor, procura ser la guía de cada uno de nosotros cada día. Señor, como creyentes necesitamos de ti. Ayúdanos a vivir conforme a tu voluntad. Mira las áreas problemáticas de nuestra vida, Señor, y toma el control por tu Espíritu. Toma el control de todo nuestro ser y concédenos hacer lo que a ti te agrada. Señor, yo te pido que de forma especial esta mañana llames a aquellos que no conocen a Jesucristo como su Salvador personal. Señor, convéncelos de la necesidad que tienen de proceder al arrepentimiento y poner su fe en el Señor Jesucristo.
¿Cuál es su decisión en esta mañana? ¿Cuál estilo de vida va a continuar siguiendo? Le animamos en el nombre de Jesús para que usted decida vivir para Dios. Y todo comienza con esa decisión personal de entregarnos a Cristo. Mire cuántas oportunidades Dios le da. Mire de cuántas cosas Dios le ha librado. Es porque Él le ama grandemente y Él quiere cambiarlo. Hay entre nosotros amigos que quieran poner en esta mañana su fe en Cristo. Quizás alguna señorita está siendo tocada por el Espíritu Santo. Quizás algún muchacho, quizás alguna persona adulta está sintiendo de que Dios le invita a tener una relación personal con Él. Levante su mano en alto. Póngase en pie en señal de que este día quiere entregarle su vida a Cristo. Dios lo bendiga, varón. Hermanos, acompañan. Si hay alguien más que decide entregarle su vida a Cristo, no desprecie el llamamiento del Señor. Este es el día aceptable, dice la Escritura. Este es el día de salvación. Si hay alguien entre nosotros que también quiera reconciliarse con el Señor, que ha entendido a través de la palabra de Dios que no ha vivido según su voluntad, en esta mañana le animamos a reconciliarse con Cristo, a pedirle al Señor el perdón por sus pecados y a decidir caminar de acuerdo a su voluntad. ¿Hay entre nosotros algún amigo más que quiere entregarle su vida a Cristo? Que al oír el llamamiento del Señor, sabe de que Dios está tocando su corazón. Responda al llamamiento divino y entréguele su vida a Cristo. Y jamás se va a arrepentir de esta decisión. Por última vez, ¿hay algún hermano entre nosotros que quiera entregarle su vida, que quiera reconciliarse con el Señor? ¿O algún amigo que quiera conocer a Cristo como Salvador? En esta mañana le invitamos de forma muy especial. Si no lo hay, vamos a orar. Vamos a orar. Entrega su vida al Señor, se va a reconciliar. Está bien, vamos a pedirle al hermano Milton Ábalos. Pónganse en pie, hermanos, que nos despiden palabras de oración y oramos por nuestro hermano que se reconcilia con el Señor.